Mucha gente no sabe qué cargador comprar y es que es algo totalmente normal y es que desde hace unos años Apple no trae cargador en la caja, por tanto somos nosotros los que tenemos que tomar esta decisión y mucha gente, bueno, pues tiene dudas y es algo completamente normal. Hace unos meses os hablé de cargadores inalámbricos y os hablé de los mejores, de los peores y de la carga que admiten estos cargadores. En este vídeo vamos a hablar de los cargadores con cable, que por cierto son los más recomendables ya que el dispositivo no se calienta tanto, pero bueno, hay muchas cosas, empecemos por el principio. Y es que si entramos en la Apple Store nos encontraremos aquí con un montón de cargadores. Hay de 5 vatios, de 12 vatios, de 18 vatios, de 20, de 30, de 35, de 40, 45, 70, 96 y dependiendo de tu dispositivo, bueno, pues tendremos que elegir uno u otro, aunque bueno, esto va a depender también de muchas cosas. Antes de nada, ¿qué es esto de vatios? Pues para saber los vatios de un cargador simplemente, bueno, os va a aparecer si los vais a comprar cuántos vatios tiene. ¿Por qué esto es relevante? Porque luego esto nos va a decir la velocidad a la que se va a cargar nuestro iPhone. También podremos calcularlo, por ejemplo, si no nos lo dice, y vamos a multiplicar los voltios por los amperios y ahí ya nos saldrá en la parte del output el resultado que serían los vatios. Así que, bueno, pues esto es otra forma de calcularlo simplemente como conocimientos generales. Pero bueno, ¿cuál comprar? Pues dependerá de tu iPhone y es que la carga rápida Apple la admite en los dispositivos desde el iPhone 8 y modelos posteriores. Esto significa que va a cargar el iPhone hasta un 50% en solamente 30 minutos. Es algo que esto es completamente normal y lo más recomendable. Luego a partir de ese 50% va a ir poquito a poco y aproximadamente el tiempo de carga dependerá también de la batería de tu dispositivo, pero ya os digo que esta es la más recomendable. Algo que debes saber súper básico es que los cargadores de 5 vatios que os comenté al principio que podíais encontrar cada vez se ven menos y es que cargan de manera muy lenta el dispositivo. Tampoco calientan tanto la batería, pero esto es algo que no deberíais utilizar. Son los cargadores que venían al principio con prácticamente todos los iPhone cuando no admitían carga rápida y yo creo que ya se están quedando obsoletos. Apple ya no los vende en la Apple Store Online y por tanto os recomendaría que solo utilizaseis este tipo de cargadores cuando, por ejemplo, vais a cargar de noche el dispositivo, no necesitáis que se cargue de una manera rápida. Aún así, también os tengo que advertir que la carga rápida no degrada la batería de tu iPhone, simplemente lo carga antes y por tanto vas a utilizarlo antes y le vas a hacer más ciclos, pero como tal no está demostrado que la carga rápida afecte al rendimiento de tu batería. También es muy habitual que mucha gente utilizase como forma de cargar rápida el cargador del iPad, es decir, el que es de 10 vatios o de 12 vatios. Al final este cargador venía con muchos iPad y mucha gente, como cargaba un poquito más rápido que el de 5 vatios, lo utilizaba. Yo de nuevo no recomiendo utilizar este cargador. Si no tenéis otra opción, pues bueno, podéis utilizarlo, pero en general esta no sería mi recomendación final. Y Apple incluso antes de los 20 vatios sacó un cargador de 18 vatios. Este es un cargador que ya nos carga un poquito más rápido el iPhone, pero simplemente yo recomendaría en términos generales el cargador de carga rápida de 20 vatios si es el original de Apple, muy bien. Si es un cargador que encontréis que es de una marca fiable, también os lo recomendaría. ¿Por qué? Porque es el estándar para todos los dispositivos Apple desde el iPhone 8 en adelante para cargar rápidamente nuestro dispositivo. Y otro cargador que no sea de Apple, pues bueno, como veis aquí yo tengo diferentes cargadores, en este caso uno de 20 vatios que no es de Apple, que llevo utilizando prácticamente muchos años y funciona correctamente. Eso sí, os voy a decir que si tiene certificación Made for iPhone sería mucho mejor, sino que sea de una marca prestigiosa, por ejemplo, marcas como Belkin, Spigen, Anker, Mufi, Ugreen. Bueno, pues al fin y al cabo tienes que tener en cuenta que tenga buenas valoraciones este cargador, pero en términos generales serviría cualquiera, siempre y cuando, ojo, tenga ese puerto de salida que nosotros estamos buscando. Ya sabéis que los cables de iPhone van USB-C y luego puede ser Lightning o puede ser también USB-C a partir del iPhone 15. Por tanto, si tiene un puerto USB normal, no nos serviría. Debe ser un cargador que tenga un puerto USB-C.
Creo que con las imágenes y con los gráficos os ha quedado bastante claro. Y hay gente que me dirá, ya Manu, pero los iPhone 15 Pro Max, por ejemplo, admiten hasta 27 vatios. ¿Por qué Apple sigue vendiendo el de 20 vatios? Bueno, esto es una pregunta muy buena, bastante fina, pero os tengo que decir que a pesar de que sí admite más carga el iPhone, finalmente lo que va a suceder es que se va a cargar más o menos a la misma velocidad que si tuviésemos un cargador de 20 vatios. Por eso de momento Apple sigue vendiendo el de 20 vatios y lo consideramos el estándar y por tanto sería el más recomendable. Es cierto que el cargador oficial no aprovecha, por decirlo así, toda la carga que admite los nuevos iPhone, pero aún así sigue siendo carga rápida que Apple certifica que no desarrolla ningún problema a largo plazo. Y un cargador inalámbrico, ¿qué pasa con los cargadores inalámbricos? ¿Son recomendables o no? Pues sí, os recomiendo un cargador inalámbrico, pero debéis tener en cuenta que estos cargadores inalámbricos, la potencia máxima que admiten es de 15 vatios, es decir, no llegan a los 20 vatios que os recomiendo con cable de carga rápida, por tanto vais a tardar más en cargarlos y además se suma el daño adicional de que generan calor, es decir, la carga inalámbrica al fin y al cabo genera calor en la parte trasera y por tanto es un poquito menos recomendable. Aún así es totalmente segura, pero simplemente si queréis hacerlo día a día os recomendaría un poquito más que no sea carga rápida inalámbrica, sino que sea mediante cable, ya que lo considero un poquito mejor. Pero Manu, ¿qué pasa con esos cargadores de 30 vatios, de 40 vatios, de 95 vatios? Bueno, pues os tengo que decir que también son compatibles con nuestro iPhone, simplemente aunque cargues con estos cargadores que tienen una potencia superior, el iPhone es inteligente y va a desaprovechar toda esta potencia que tienen estos cargadores y solo va a admitir la potencia máxima que tenga ese iPhone en concreto. Así que no te preocupes, puedes utilizar un cargador de un Mac, de otro dispositivo, pero tu iPhone es inteligente y va a admitir solo esa carga necesaria. De hecho, ya nos lo dice Apple, también puedes usar los adaptadores de corriente para iPad y ordenadores portátiles Mac y puedes utilizar adaptadores de corriente de otros fabricantes que cumplan los estándares de seguridad. Por tanto, como veis, también lo dice Apple. Y con un cargador Android se aplica la misma política que os he dicho. Si podéis, obviamente, simplemente fijaos en los vatios que tiene, podéis calcularlos con la fórmula que os he dicho anteriormente, pero es totalmente seguro. Y por último ya lo que nos quedaba, que serían los cables. ¿Qué cable utilizar? Pues yo recomiendo prácticamente cualquier cable. Lo bueno de los cables es que Apple ya en la caja nos viene con un cable, el oficial, y yo es el que os recomendaría utilizar. Si lo perdéis, pues compraros otro en Amazon que tenga certificación Made for iPhone, y si no, prácticamente cualquier cable de otro dispositivo Android también os serviría, siempre que cumpla, ya os digo, si es USB-C y luego Lightning. No creo que en Android tengáis Lightning, pero si es USB-C a partir del iPhone 15 os servirá prácticamente cualquiera. Así que chicos, un poquito hasta aquí el resumen. Como veis, hay un montón de cosas diferentes que podemos ver en este vídeo, pero lo importante es que utilices el cargador de carga rápida de 20 vatios y si queréis utilizar el de 5 vatios para cargarlo de noche, pues bueno, tampoco hay ningún tipo de problema y podéis utilizar cualquier otro cargador. Ese sería el resumen del vídeo, así que muchísimas gracias por verlo. Apoya este vídeo si te ha ayudado, si te ha resuelto la duda o las dudas que tenías. También déjame un comentario con estas dudas si tienes adicionales, intentaré responderlas. Suscríbete que me ayuda muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.